A veces, una simple caída revela una verdad que ha estado oculta toda una vida. Don Ricardo cabalgaba como cada mañana, revisando los límites de la hacienda bajo un sol tibio que hacía brillar los pastizales. Era un hombre respetado, firme, dueño de tierras vastas y decisiones pesadas, un vaquero que conocía cada rincón del rancho y cada sonido del viento. Pero aquella mañana algo distinto se interpuso en su camino, una serpiente cruzó entre las patas del caballo y el animal, sorprendido, relinchó con violencia. Ricardo perdió el equilibrio por un instante y cayó al suelo. No fue una caída grave, pero el golpe en la cabeza lo dejó aturdido. Escuchó pasos apresurados acercándose, voces nerviosas de peones llamándolo por su nombre. Podría haber abierto los ojos, podría haber dicho estoy bien, pero algo, una intuición profunda que no sabía de dónde venía, lo detuvo. Se quedó inmóvil, respirando con lentitud, como si estuviera realmente inconsciente. Las voces ahora estaban más cerca. No debió salir solo, dijo uno. Siempre cree que nada puede pasarle, murmuró otro. Intentaron sentarlo, pero él siguió quieto, entregado a una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Lo cargaron con cuidado hacia la casa principal, lo acostaron en su propia cama, y cuando todo pareció calmarse, una voz que él conocía desde hacía años llenó la habitación. Doña Marta, la cocinera, habló con un suspiro que no parecía de preocupación médica, sino de algo guardado en el pecho demasiados años. Si él supiera la verdad, dijo en voz baja. Ricardo sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No eran simples chismes. No eran comentarios sueltos. Eran confesiones. Y él estaba allí, escuchando cada palabra. Si esta historia te incomoda desde el principio, suscríbete y dinos desde donde la ves. Pero Ricardo aún no sabía que esa caída era solo la primera grieta de una verdad imposible de esconder. Lo que escuché, no estaba destinado a nadie vivo. Don Ricardo mantuvo los ojos cerrados mientras la habitación se llenaba de pasos suaves y de un aire pesado que anunciaba que algo importante iba a decirse. Doña Marta permanecía junto a la cama y a los pocos segundos entró Lucía, la joven ayudante de cocina, siempre curiosa, siempre observadora. ¿Está bien el patrón?, preguntó con un susurro casi temeroso. Aturdido, pero vivo, respondió Marta, aunque su voz llevaba una sombra de preocupación que no tenía que ver con la caída. Lucía se acercó un poco más, como si el silencio de la habitación le diera permiso para preguntar lo que llevaba tiempo guardando. Doña Marta, ¿usted cree que el patrón es un buen hombre? Ricardo sintió como su corazón se tensaba. Nunca había escuchado cómo lo veían cuando creían que él no estaba. Marta tardó en responder, demasiado tiempo para ser casual. Es un buen patrón, dijo primero, pero luego bajó la voz. Pero los hombres también cargan cosas que no cuentan. Lucía frunció el ceño. Dicen que nunca se casó porque perdió algo importante, o alguien. Marta suspiró, un suspiro lleno de años. Perdió más de lo que tú imaginas, hija. Ricardo escuchaba cada palabra como si el aire se volviera más denso. Entonces Lucía hizo una pregunta que cambió el ritmo de la conversación. ¿Tiene hijos, doña Marta? A veces pienso que es extraño que un hombre como él esté tan solo. Marta guardó silencio. Casi un minuto entero. Ricardo podía sentir cómo el corazón le golpeaba el pecho. Finalmente, ella dijo algo que le heló la sangre. Hija, hay verdades que no deberían haberse guardado tanto tiempo. Lucía se acercó más. ¿Qué verdades? Marta respiró profundo. Hace 22 años, hubo una mujer.
Ricardo sintió cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. Una mujer que él amó. Una mujer llamada, el nombre cayó como un cuchillo. Elena. El aire salió del pecho de Ricardo sin que pudiera evitarlo. Elena. El nombre que nunca había podido pronunciar sin sentir un vacío profundo. Lucía abrió los ojos sorprendida. Elena, la del pueblo. Marta sintió. La misma. Y Ricardo entendió, con un escalofrío que le atravesó entero, que lo que venía después no sería fácil de escuchar, y que su vida estaba a punto de romperse en dos. Y lo que Marta revelaría a continuación, era una verdad que podía destruir o redimir a un hombre. Hay secretos que enferman a quienes los guardan. Doña Marta respiró hondo antes de seguir hablando, como si cada palabra fuera un peso que por fin se atrevía a soltar. Lucía la observaba en silencio, mientras Ricardo, aún fingiendo estar inconsciente, sentía como su corazón golpeaba contra el pecho. Hija, lo que voy a decirte nunca debió salir de mi boca, pero guardarlo me ha consumido por dentro durante más de 2 décadas. Lucía tragó saliva, consciente de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Marta apretó el paño entre sus manos. Elena, no solo fue la mujer que Ricardo amó. Fue algo más. Mucho más. Ricardo sintió un dolor que no venía de la caída, sino de la memoria. Ella estaba embarazada, continuó Marta, y Lucía soltó un jadeo involuntario. ¿Embarazada, del patrón? Marta asintió lentamente. Era un amor silencioso, imposible para algunos, sagrado para ellos. Pero el destino es cruel, y cuando Elena enfermó, nadie sabía qué hacer. Ricardo cerró los ojos con fuerza, el recuerdo de Elena, frágil pero con una sonrisa que iluminaba el mundo, lo atravesó como un cuchillo. Marta siguió. Elena no quería que él cargara con la culpa ni con la responsabilidad de una tragedia anunciada. Me rogó que guardara silencio hasta que el momento fuera seguro. Pero ese momento nunca llegó. Lucía se cubrió la boca. ¿Qué pasó con el bebé? Marta suspiró con dolor. Elena se puso de parto antes de tiempo. Yo estuve allí, sosteniéndola. Fue una noche interminable. Cuando el niño nació, Elena apenas tuvo fuerzas para tocarlo. Me miró con esos ojos suyos, llenos de fe y de miedo, y me dijo, prométeme que vivirá, aunque nunca sepa quién fue su madre, punto. Ricardo sintió que una lágrima escapaba por su mejilla, silenciosa, inevitable. ¿Y Ricardo lo supo?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Marta negó. No. Elena me lo prohibió. Temía que él perdiera la razón, que se culpara, que su vida se derrumbara. Me pidió que lo entregara a una familia del pueblo que pudiera criarlo sin preguntas. Lucía, horrorizada, preguntó lo evidente, ¿dónde está ese niño ahora? Marta tragó saliva, como si decirlo la quemara. Aquí, dijo finalmente. Ese hijo, ese niño, ese muchacho que Elena dejó atrás, su voz tembló. Trabaja en esta misma granja desde hace años. Ricardo sintió que el mundo se abría bajo sus pies. El hijo perdido, estaba allí. Tan cerca que podía haberlo tocado cada día sin saber la verdad. Y la revelación apenas estaba empezando. Faltaba lo más devastador, el nombre del hijo perdido. A veces, el destino nos pasa de largo, y no lo reconocemos. Ricardo abrió lentamente los ojos cuando Marta y Lucía se marcharon, incapaz de seguir fingiendo después de escuchar lo imposible. Se incorporó con dificultad, con la respiración entrecortada y la mente hecha un torbellino. Un hijo.
su hijo. 22 años caminando por su misma tierra, creciendo bajo su techo, respirando el mismo aire, sin un nombre, sin un padre. A lo lejos, a través de la ventana, vio a Miguel trabajando junto al corral. Miguel, el muchacho serio, de mirada dura y silenciosa, que siempre mantenía distancia de todos, incluso de él. Miguel, que no sonreía casi nunca, que llevaba rabia en los hombros y una tristeza vieja en los ojos. Ricardo observó cada uno de sus movimientos con una mezcla de asombro y dolor. Recordó los días en que el joven llegaba con ropa rota, los silencios interminables, las veces en que parecía querer hablar y se detenía, como si nadie pudiera entender lo que llevaba dentro. Miguel, murmuró Ricardo, y el nombre adquirió un peso nuevo, casi sagrado. En el corral, Miguel discutía con otro peón, levantando la voz con un enojo que no parecía provocado por el trabajo, sino por algo más profundo. Siempre dices que no entiendes lo que es crecer sin respuestas, gritó Miguel, y esas palabras cayeron sobre Ricardo como un golpe directo. Miguel pateó la tierra, frustrado, antes de alejarse caminando con los puños apretados. Era un joven fuerte, trabajador, inteligente, pero roto por dentro. Ricardo sintió un dolor punzante en el pecho al comprenderlo, ese resentimiento, esa furia con el mundo, era el eco del abandono. Un abandono que él nunca supo que había cometido. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo acercarse a un joven que había vivido 22 años sintiéndose solo, sin raíces, sin origen? Bajó la mirada y vio, cerca de la mesa, un cuaderno viejo, sucio por el trabajo. Lo abrió con manos temblorosas. No eran cuentas del rancho. Eran pensamientos. Dolor. Preguntas escritas con rabia. ¿Por qué no me quisieron?, decía una página. ¿Qué hice mal para que me dejaran?, decía otra. Ricardo sintió que se quebraba. Él no había estado allí. No había protegido. No había amado. No porque no quisiera, sino porque no lo dejaron saber. Cerró el cuaderno, temblando. Y en ese instante lo comprendió todo, con una claridad devastadora. Había convivido con su propio hijo durante años, sin saberlo. Y ese descubrimiento apenas era el comienzo del verdadero conflicto entre ellos. Ricardo aún no sabía que Miguel ya estaba a punto de romper su propio silencio. Un hombre sin respuestas crea monstruos en su mente, y Miguel había vivido 22 años alimentando sombras que no sabía de dónde venían. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los establos, Miguel trabajaba con una intensidad que parecía más un castigo que una tarea. Golpeaba la madera, ordenaba herramientas, tensaba la mandíbula como si cada movimiento fuera un intento de silenciar algo que llevaba por dentro. Ricardo lo observaba desde lejos, escondido entre los postes del corral, intentando comprender qué tormentas lo habitaban. Miguel murmuraba cosas mientras trabajaba, palabras que no iban dirigidas a nadie, pero que parecían venir de un abismo muy profundo. Todo el mundo tiene respuestas menos yo, decía, apretando los dientes. Todos saben de dónde vienen, menos yo. Ricardo sintió un pinchazo en el estómago. Miguel dejó caer una herramienta y respiró con fuerza, como si contuviera un grito. Algún día voy a ajustar cuentas. No puedo seguir así. No puedo vivir sin saber la verdad. Su voz no era violenta, era dolorosa. Era el llanto de un niño que nunca tuvo a quien preguntar. Ricardo quiso acercarse, pero sus piernas no se movieron. Tenía miedo. Miedo de hablar demasiado pronto. Miedo de romperlo más. Miguel siguió caminando hasta un barril viejo,
abrió una tapa oculta y sacó algo envuelto en un paño. Ricardo entrecerró los ojos y logró distinguirlo. El cuaderno. Aquel cuaderno que había encontrado esa mañana, donde Miguel había escrito su rabia como si fuera un desahogo secreto. Miguel lo abrió con un temblor leve en las manos. Pasó las páginas despacio, rozando con los dedos aquellas frases que ardían como cuchillas. Él me dejó. No soy suficiente. Un hombre que abandona no merece perdón. Si algún día lo encuentro, voy a preguntarle por qué. Cada frase era una herida abierta. Cada palabra era una vida entera esperando explicación. Miguel cerró el cuaderno con un golpe suave, pero firme, como si sellara una decisión. No puedo vivir con este silencio, murmuró. Si nadie me da respuestas, las voy a buscar yo mismo. Ricardo sintió un escalofrío. Era claro que Miguel no hablaba solo del pasado. Estaba hablando del presente. De él. Miguel guardó el cuaderno nuevamente en el barril, miró alrededor con una tensión que a Ricardo le pareció casi peligrosa y se marchó hacia los establos sin notar que estaba siendo observado. Ricardo, con el corazón acelerado, se acercó al barril cuando Miguel se alejó. Abrió la tapa, tomó el cuaderno y lo abrió en la última página. La tinta aún estaba fresca. Y la frase que encontró lo atravesó como una lanza: estoy listo para enfrentar a quien me dejó atrás. Ricardo cerró el cuaderno con manos temblorosas. Comprendió entonces que Miguel no solo buscaba respuestas, estaba preparando la confrontación que marcaría sus vidas para siempre. Y en su cuaderno se escondía una frase que cambiaría el rumbo de sus vidas. La verdad se bate en duelo, pero el silencio mata, y Ricardo lo entendió cuando abrió por completo el cuaderno de Miguel esa noche, sentado solo en la penumbra de su habitación mientras la hacienda dormía. Las velas proyectaban sombras que se movían con el viento, como si la propia casa quisiera advertirle de algo. Ricardo pasaba las páginas con un temblor que le recorría los dedos, sintiendo que cada frase era un grito mudo que Miguel había guardado desde niño. Nunca tuve un lugar. No pertenezco a ninguna parte. Mi madre murió sin decirme quién era mi padre. Tal vez él sabía y decidió no quererme. Las palabras eran cuchilladas directas al alma. Ricardo respiró hondo para contener la angustia que lo oprimía. Había enfrentado sequías, deudas, pérdidas y traiciones, pero nada lo había preparado para leer el dolor de su propio hijo convertido en tinta. Al día siguiente, decidido a comprender más, Ricardo siguió a Miguel de lejos. No como patrón, sino como un hombre al borde del abismo. Miguel caminaba hasta el cobertizo viejo, el mismo donde solía refugiarse cuando quería estar solo. Encendió una lámpara, abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Ricardo lo observaba desde una rendija, sintiendo una mezcla de culpa, ternura y miedo. Miguel escribía rápido, con la respiración agitada. No sé quién soy. No sé por qué me dejaron. No sé si vivo con rabia o con tristeza. Ricardo tragó saliva, porque cada frase era un peso que él sin saberlo había dejado caer sobre ese muchacho. Miguel apretó el lápiz con fuerza, tanto que la punta se rompió. Quiero saber quién fue. Quiero saber si pensó en mí alguna vez. Su voz tembló. Quiero saber si él todavía respira. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Miguel siguió escribiendo, pero esta vez la tinta parecía más oscura, como si las emociones lo desbordaran. A veces pienso que si lo tuviera enfrente, le diría todo lo que me he guardado. Pausa. Respiración agitada. A veces pienso que debería sentir lo que yo sentí estos 22 años.
Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miguel dejó el lápiz, apoyó las manos sobre la mesa y murmuró con voz baja, rota, llena de un dolor que ya no sabía contener: alguien sentirá lo que yo sentí estos 22 años. El aire dentro del cobertizo pareció detenerse. Ricardo dio un paso atrás, con el corazón golpeando con violencia. No era una amenaza física, era una promesa emocional. Miguel quería respuestas, quería justicia, quería saber por qué nadie lo había amado como él merecía. Y en ese momento, Ricardo entendió que ya no podía esperar más. Cada minuto de silencio era un golpe más en el alma de su hijo. Cada día sin la verdad era una herida nueva. Tenía que hablar. Tenía que romper ese silencio antes de que consumiera a ambos. Ricardo entendió entonces que el tiempo se había terminado, debía hablar antes de que Miguel se quebrara del todo. Si esta historia te conmueve, por favor, déjame un me gusta. Nos ayuda mucho. Ninguna historia tiene un solo culpable, y Ricardo lo entendió cuando vio a doña Marta entrar en su despacho con los hombros tensos y los ojos cansados de cargar con un peso que llevaba más de 2 décadas oculto. El silencio entre ellos era denso, casi físico, como si el aire también supiera que lo que estaba por revelarse cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Marta respiró hondo antes de hablar y su voz salió débil, casi temblorosa. Patrón, no quería contarle esto, pero ya no puedo guardar más lo que vi, lo que oí, lo que viví. Ricardo sintió que el corazón se le comprimía, porque el tono de Marta era el de alguien que está a punto de abrir una herida que nunca terminó de sanar. Ella comenzó a relatar cómo Elena, joven, sola y embarazada, había buscado refugio en una pequeña casa del pueblo, alejada de miradas y juicios. No tenía nada, don Ricardo, dijo con la voz rota. Ni dinero, ni familia, ni fuerzas. Solo tenía la esperanza de que usted cumpliría su promesa. Ricardo cerró los ojos con dolor. Marta continuó. Contó cómo ella misma había intentado ayudarla con lo poco que podía, llevándole comida, frazadas viejas, agua tibia. Pero Elena estaba enferma, débil, esas cosas no pasan porque sí. La soledad pesa, patrón. Y ella cargaba con demasiada. Ricardo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Marta relató la noche del parto, una noche fría y dura. Gritaba de dolor, pero no quería que nadie más la viera así. Me pedía que no avisara a ningún médico del pueblo porque no quería que su familia la encontrara ni que la juzgaran. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Marta describió el parto como el momento más difícil de su vida, un esfuerzo desesperado por salvar a madre e hijo. Cuando el niño nació, ella lo sostuvo como si fuera lo más sagrado del mundo. Le cantó, le pidió perdón, le dio gracias, lo abrazó, como si supiera que no tendría mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marta mientras recordaba. Patrón, ella no murió porque sí. Murió por todo lo que cargó. Murió porque estaba enferma, porque vivía con miedo, porque lo amaba y creyó que usted volvería antes. Ricardo sintió que se quebraba por dentro. Pero entonces Marta pronunció lo que cambiaría todo. Antes de partir, Elena me pidió algo. Me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo, dile a Ricardo que no lo culpo, que lo amé hasta el final, pero no permitas que mi hijo crezca sintiéndose abandonado. Ricardo se llevó las manos al rostro mientras su alma se derrumbaba. No era solo dolor. Era la verdad cayendo como una tormenta después de 22 años. Y sabía que ya no podía huir del destino que lo había alcanzado.
Y lo que diría Miguel cuando escuchara la verdad, marcaría su destino para siempre. Solo la verdad puede unir o destruir para siempre, y Ricardo lo sintió en cada latido cuando llamó a Miguel a su despacho. El joven entró con los hombros tensos, los ojos alerta, la respiración rígida como si intuyera que estaba a punto de enfrentar algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Ricardo lo invitó a sentarse, pero Miguel permaneció de pie. ¿Qué quiere decirme, patrón?, preguntó con tono seco. Ricardo tragó saliva antes de empezar. Necesito contarte algo, algo que cambiará todo lo que crees saber. Miguel frunció el ceño, pero no habló. Entonces Ricardo comenzó a relatarlo todo. Desde cómo conoció a Elena, cómo la amó, cómo prometió volver, cómo trabajó sin descanso para ofrecer una vida mejor, cómo regresó tarde sin saberlo, cómo la buscó y cómo la perdió. Miguel lo escuchaba sin moverse, pero su respiración se hizo cada vez más pesada. Cuando Ricardo dijo, «Yo soy tu padre», el silencio se volvió un golpe seco en el aire. Miguel abrió los ojos con incredulidad, luego con rabia. «No», murmuró. «No puede ser». Ricardo dio un paso hacia él. «Miguel, no lo supe. Nunca supe que existías. Si lo hubiera sabido, habría regresado ese mismo día». «Pero no regresó», gritó Miguel. «Mi madre murió sola, ¿y usted dónde estaba?» Ricardo sintió el golpe, pero no retrocedió. «Construyendo un futuro para ustedes. Para ella. Para ti. Pero nadie me dijo que ya habían sufrido tanto». Miguel respiraba como si el aire fuera demasiado poco para contener su furia. «Toda mi vida creí que mi padre era un hombre que eligió no volver», murmuró con la voz quebrada. «Y ahora quiere que lo acepte así, tan fácil». «No», respondió Ricardo suavemente. «No quiero que lo aceptes. Quiero que lo sepas. Quiero que tengas la verdad que mereces». Miguel apretó los puños. «¿Y qué se supone que haga con esto?». Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que tu corazón pueda. No voy a obligarte a nada». Miguel dio un paso atrás. Miró la puerta. Miró el piso. Miró sus propias manos temblorosas. «Necesito tiempo». Ricardo asintió. «Tómalo». Sin mirar atrás, Miguel salió del despacho y caminó hacia la noche abierta, sin saber él mismo si algún día regresaría. Ricardo se quedó solo, sintiendo que había hecho lo correcto, pero temiendo que la verdad llegara demasiado tarde. Una madre sabe hablar incluso después de la muerte, y Miguel lo descubrió en el rincón más silencioso de la hacienda, cuando después de 2 días desaparecido regresó con el rostro cansado, los ojos hinchados y las cartas de Elena arrugadas entre sus manos como si las hubiera sostenido durante horas sin soltar. Ricardo estaba en su despacho, sentado sin moverse desde el amanecer, esperando ese regreso que no sabía si llegaría. Cuando la puerta se abrió, un viento frío pareció entrar con Miguel, que avanzó sin mirar a los lados, como si cada paso fuera una lucha interna. Colocó las cartas sobre el escritorio y respiró hondo, como quien intenta mantener la compostura, pero la voz se le quebró apenas habló. «Las leí todas». Ricardo sintió un temblor en el pecho, pero no habló. Sabía que cualquier palabra precipitada podía romper el frágil equilibrio del momento. Miguel bajó la mirada hacia las cartas, acariciando el borde del papel envejecido como si estuviera tocando el recuerdo de su madre. Ella me habló como nunca antes», murmuró. «Me dijo cosas que yo había querido escuchar toda mi vida». Sus dedos apretaron el papel. «Dijo que era un buen hombre. Dijo que usted también lo era.
Y que lo amó incluso más de lo que yo imaginaba. Respiró con fuerza, conteniendo el llanto. También dijo que usted no sabía. Que nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Ricardo sintió que esa verdad lo atravesaba con una mezcla de alivio y dolor. Miguel levantó la mirada, esta vez con un fuego distinto, una vulnerabilidad que nunca había mostrado. No puedo seguir odiando a alguien que no sabía que existía. No puedo cargar ese resentimiento sabiendo que ella no lo quería para mí. Tragó saliva. Pero tampoco puedo fingir que ya estoy bien. Dio un paso atrás, respirando hondo. Necesito tiempo. Necesito entender quién soy sin todo este dolor. Ricardo asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Miguel apretó las cartas contra su pecho. Quiero intentarlo, pero no va a ser fácil. Fue una frase sencilla, pero para Ricardo significó el mayor regalo que podía recibir. Miguel dio media vuelta, pero antes de salir del despacho se detuvo. Mi madre confiaba en usted. Creo que yo también puedo aprender a hacerlo. Y entonces salió, dejando el silencio lleno de esperanza, porque por primera vez en 22 años, no había odio en su voz, solo la dolorosa posibilidad de comenzar de nuevo. Miguel estaba listo para volver, pero no sabía si el perdón sería suficiente. La confianza no nace, se construye, y Ricardo lo entendió cuando los días comenzaron a volverse diferentes, casi imperceptiblemente al principio, como pequeños hilos que empezaban a unir lo que antes estaba roto. Miguel no volvió al silencio absoluto, tampoco al resentimiento abrasivo, ahora había algo más en sus miradas, un tipo de reconocimiento tímido, como si ambos estuvieran tanteando el terreno de algo nuevo y frágil. Trabajaban juntos en los establos, en los corrales, a veces sin hablar durante largos ratos, pero con una compañía que ya no pesaba. Miguel observaba a Ricardo con atención, como si buscara en sus gestos la verdad que no pudo tener durante toda su vida. Ricardo, por su parte, lo miraba con una mezcla de orgullo y culpa, intentando no invadir su espacio, pero estando siempre cerca. Un día, mientras arreglaban una cerca dañada por la lluvia, Miguel se detuvo de pronto. Sostenía una tabla entre sus manos, pero no la colocó. Miró al horizonte por unos segundos y luego habló sin preámbulos. ¿De verdad la amabas? Ricardo dejó la herramienta a un lado. Sabía que ese momento llegaría y sintió un nudo en la garganta cuando comprendió que esa era la pregunta que podía cambiarlo todo. Miguel, dijo con voz baja pero firme, tu madre fue lo más valioso que tuve en mi juventud. Ella me dio un propósito, me hizo creer que podía construir algo más grande que mi propia vida. La amé de una forma que aún me acompaña. Miguel respiró profundo, procesando cada palabra. Y si hubiera sabido que existías, habría corrido de regreso sin importar nada. Miguel bajó la mirada, como si esa posibilidad lo golpeara suavemente. A veces me pregunto cómo habría sido tenerlo en mi infancia, murmuró. No habría sido perfecto, respondió Ricardo con honestidad, pero habría estado. Ese habría estado hizo que Miguel tragara saliva y dejara escapar un suspiro largo, como si una parte de su alma soltara un peso invisible. Los meses pasaron. Compartieron historias, silencios, memorias. Miguel comenzó a reír en ciertas ocasiones, una risa discreta pero real. Ricardo aprendió a no presionarlo, a permitirle sanar a su ritmo. Era lento, era doloroso, pero era auténtico. Y un día, Miguel llegó al despacho con una sonrisa leve. ¿Le parece si mañana salimos a cabalgar? Quiero que me cuente más sobre ella. En ese instante, Ricardo comprendió que no necesitaba nada más.
No un perdón inmediato, no un abrazo perfecto, no una familia sin fallas. Solo ese gesto. Ese pequeño deseo. Ese comienzo. Porque por fin estaban aprendiendo, juntos, lo que significaba ser una familia. Y aún quedaba un último paso, uno que solo podían dar juntos. Para seguir adelante, debemos cerrar el círculo, pensó Ricardo mientras preparaba sus cosas aquella mañana fría. Había llegado el momento que él y Miguel habían evitado durante semanas, ese momento inevitable en el que el pasado debía ser mirado de frente para que el futuro tuviera algún sentido. Miguel llegó al portal sin que nadie lo llamara, como si hubiese sentido la misma necesidad silenciosa. No habló, pero había en sus ojos un acuerdo tácito. Subieron a los caballos y cabalgaron hacia el viejo cementerio del pueblo, donde el viento siempre parecía traer recuerdos que no pertenecían al presente. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo, era un silencio que preparaba el alma. Cuando llegaron, ambos desmontaron y caminaron hasta una tumba sencilla, adornada con flores secas y una lápida desgastada que decía, Elena, siempre amada. Miguel se quedó mirando el nombre como si lo viera por primera vez de verdad. Respiró hondo, y por un momento pareció más joven, más vulnerable, más hijo. Ricardo dejó las riendas a un lado y se arrodilló frente a la tumba. No había visitado ese lugar en años. Hola, Elena, dijo con voz quebrada. Te traje a nuestro hijo. Miguel apretó la mandíbula, pero se arrodilló también, colocando su mano sobre la piedra fría. Mamá, aquí estoy, murmuró. Ojalá hubieras podido verme crecer, pero quiero que sepas que estoy bien y que ya no estoy solo. Ricardo tragó saliva. Perdóname por no haber estado cuando más me necesitabas. Si hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido. Miguel lo miró de reojo y dijo en voz baja, ella no te culpó. Y yo, estoy aprendiendo a no hacerlo. Ricardo bajó la cabeza, conmovido hasta los huesos. Entonces sacó un sobre que llevaba guardado en el bolsillo. Miguel, esto es para ti. El joven abrió el sobre y sus ojos se agrandaron, eran los documentos legales que lo convertían en propietario de la mitad de la hacienda. ¿Por qué me da esto? Ricardo respiró hondo. Porque te pertenece. Porque eres mi hijo. Porque quiero que construyas tu vida con la dignidad que mereces. Miguel sintió como una emoción profunda lo atravesaba. Dejó los papeles a un lado y, sin aviso previo, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, fuerte, cargado de años de ausencia y dolor reprimido. Ricardo lo rodeó con los brazos, y en ese contacto encontraron algo que ninguno de los dos había tenido nunca, un verdadero lazo. Una familia. Cuando se separaron, Miguel dijo con un hilo de voz, gracias, por no rendirte conmigo. Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad. Y allí, frente a la tumba de Elena, el círculo finalmente se cerró. El destino une lo que el tiempo ha separado, y con los años esa frase se convirtió en verdad palpable en la hacienda Los Robles. Pasó el tiempo como pasa en el campo, lento pero firme, marcando estaciones, cicatrices y renacimientos. Miguel, ahora un hombre seguro, fuerte y respetado, caminaba con determinación entre los terrenos que alguna vez recorrió como un peón solitario. Ahora era líder, heredero y, sobre todo, hijo. Ricardo, ya mayor, lo observaba desde el portal de la casa principal con una mezcla de serenidad y orgullo. Había pasado gran parte de su vida construyendo paredes alrededor de su corazón, pero Miguel había derribado cada una con paciencia y una humanidad profunda heredada de Elena. El rancho prosperaba,
no por su riqueza material, sino porque había recuperado algo que había perdido durante décadas, un alma. Miguel dirigía a los trabajadores con justicia, conocimiento y empatía. Muchos decían que era la perfecta combinación del carácter firme de Ricardo y la ternura de Elena. En las tardes, ambos compartían historias, aprendizajes y silencios que ya no dolían. Ricardo hablaba del pasado sin miedo, Miguel hablaba del futuro sin rencor. Un día, mientras caminaban juntos hacia los establos, Miguel dijo, ¿sabes? Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros. Ricardo sonrió con suavidad. Lo sé. Siempre supe que ella soñaba con esto, con una familia, aunque llegara tarde. A veces, en las noches tranquilas, Miguel leía nuevamente las cartas de Elena, no con dolor, sino con un amor sereno que lo acompañaba como una bendición. Y cada vez que terminaba de leerlas, pensaba que, de alguna manera, ella había guiado ese encuentro tardío. Años después, Ricardo, ya de cabello completamente blanco, se sentaba al atardecer a ver a su hijo dirigir la hacienda. Doña Marta, anciana pero aún firme, solía acompañarlo y decir, «Vea, patrón, usted hizo lo que ella hubiera querido». Él respondía siempre lo mismo, «No lo hice solo». Miguel me enseñó a ser padre cuando ya pensaba que era demasiado tarde. Una tarde, al ver el horizonte teñido de oro, Ricardo entendió que su vida, con todas sus pérdidas y errores, había encontrado el descanso que necesitaba. Nunca es tarde para ser familia. Nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para empezar. Y con esa certeza, la hacienda cerró un ciclo de dolor para abrir uno de legado. Si esta historia te llega al corazón, apóyame con un me gusta y suscríbete para recibir más historias como esta.